Una cosa ser un tropiezo y también la mejor evidencia del cristianismo? La respuesta es que sí. Una cosa que ha causado polémica y escándalo, pero también considero la mejor evidencia a favor del cristianismo. No supongo que sea difícil adivinar de qué estoy hablando, ya que este sermón es para la Pascua de la Resurrección. Estoy hablando, obviamente, de la resurrección de Jesucristo, un evento histórico en que Jesús, que había sido crucificado 3 días antes, salió de su tumba, dejando su tumba vacía, y volvió a vivir. Es un hecho histórico muy inusual y, de hecho, ha causado problemas para algunos. Pero es una parte tan esencial, tan importante de nuestra fe, que nosotros no podemos dejar de anunciarlo. Pero, gracias a Dios, también es una buena evidencia a favor de nuestra fe. Y eso es lo que yo quiero ver en el sermón de hoy. La evidencia a favor de la resurrección. Cuando nosotros predicamos un día de la Pascua, de la resurrección, muchas veces nos enfocamos en la salvación que Dios nos da y a través de la resurrección de Jesucristo. O hablamos de la esperanza futura que tenemos producto de la resurrección. Y estas cosas son sumamente importantes. Pero estas cosas no valen si no hay una resurrección. Y lo que nos ocurre hoy en día es que hay muchos que cuestionan y se dudan de la resurrección de Jesucristo. Entonces tenemos que ver eso fundamentado y evidenciado para poder creerlo con firmeza y también convencer a los demás de su veracidad. Si nosotros queremos ver en la Biblia que es importante y también escandaloso, podemos ver en Hechos 17, donde Pablo estuvo predicando en Atenas. Y ahí, predicando con ellos, anunció varias cosas de su filosofía, de su teología acerca de Dios, su amor, su poder, su soberanía, y le va bien en Atenas. Pero ahí, cuando mencionó la resurrección de Jesucristo, ahí empieza a tener problemas. Si buscan en sus Biblias en Hechos 17, versículos 30 a 32, encontramos el texto que dice así: Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Estaban atentos, estaban prestando atención, estaban recibiendo su enseñanza, hasta que Pablo mencionó que Jesús había resucitado de entre los muertos. Podemos preguntarnos si Pablo cometió un error en su estrategia. A lo mejor podría haber omitido esta parte, porque ellos estaban bien hasta esta parte. Pero resulta que no podemos. No podemos omitir una parte esencial, fundamental, una base de lo que es la fe cristiana. Porque resulta que sin la resurrección de Jesucristo, nuestra fe es en vana. No importa cuánto creemos, si no hay una resurrección de Jesucristo, nuestra fe no vale nada. Porque yo puedo poner mucha fe en un puente, pero mi fe no cambia su estructura. Si se hizo mal, se puede caer, pero si se hizo bien, va a resistir.
Mi fe no cambia el objeto de mi fe. Y no importa cuánta fe tengo si la cosa se hizo mal. Mi fe en Cristo es igual. Mi fe es potente si Cristo es potente. Mi fe me puede salvar si Cristo es el Salvador. Y mi fe me puede llevar al cielo solamente si Jesús se resucitó de entre los muertos. El texto principal que nos confirma qué tan esencial es la resurrección se encuentra en 1 Corintios 15. Quiero que lo busquen en sus Biblias, porque eso sí vamos a leer un poco más detenidamente para ver qué tan importante es la resurrección de Jesucristo. Es un elemento de nuestra fe que no podemos omitir, ni negar, ni cambiar. No podemos desviarnos de esta doctrina. ¿Qué dice la Biblia acerca de la resurrección de Jesucristo? Estamos viendo 1 Corintios 15 y vamos a comenzar en el versículo 3. Y aquí estamos viendo el testimonio de Pablo, que no fue un testigo de la resurrección en sí, pero sí había conversado con varios testigos. Y él quiere acreditar la resurrección de Jesucristo. Y entonces él lo hace hablando de los testimonios de los testigos, de los que habían visto y presenciado la resurrección de Jesucristo. Y entonces él comienza diciendo en 15:3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. En primer lugar, como más urgente, él mencionó esta enseñanza, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, y luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacobo, y luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y entonces Pablo afirma la resurrección de Cristo, no solamente que apareció, sino que había resucitado de entre los muertos y se había salido de su tumba donde fue sepultado y que él realmente volvió a vivir. Dice que fue de primera importancia lo que él enseñaba en esta parte. Y él cita la resurrección de Jesús y los testigos oculares que habían visto y presenciado Jesús resucitado como evidencia. Y dice, la mayoría de estos hermanos viven aún. Si alguien en los tiempos de Pablo tenía duda, ¿qué deberían hacer? Ir y buscar y preguntar por sí mismo con los testigos si realmente había ocurrido tal como estaba diciendo Pablo. Y entonces encontramos que es de primera importancia. Pero Pablo no está terminado con este tema. Tiene más que decir y aún más fuerte acerca de la importancia de esta enseñanza bíblica. Vamos a retomar en versículo 12 de 1 Corintios 15, donde dice Pablo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado.
Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pues, si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. Después en versículo 19 dice que si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de lástima. La resurrección de Cristo es tan importante que sin eso nuestra fe es vana. Nuestra fe está puesta en algo falso, una mentira, y una mentira no nos puede salvar. Entonces es esencial que haya una resurrección literal y física de Jesucristo, que Cristo realmente salió de esta tumba un día como hoy, hace casi 2000 años. Y por eso yo quiero dar evidencias. A lo mejor no es el tema más entretenido. A lo mejor no nos toca el corazón como podríamos hacer con el día de la Pascua, de la resurrección. Pero lo que debe hacer es darnos firmeza y estabilidad y más potencia cuando predicamos y anunciamos nuestra fe a los demás. Y eso también es importante. No es solamente para sentirnos bien y motivados, sino que para también ser testigos eficaces, que podemos predicar y compartir y testificar con estabilidad y con firmeza y con la seguridad de saber que hay buenas evidencias respaldando lo que nosotros creemos. No es solamente porque lo siento en mí, aunque eso también es importante, pero hay una evidencia fuera de mí, algo objetivo, algo firme, algo histórico que respalda lo que yo estoy creyendo y predicando. Entonces hoy lo que vamos a ver son algunas evidencias básicas de la resurrección de Jesucristo. Uno puede entrar en mucho más detalle de lo que vamos a hacer hoy, pero sí vamos a dar un bosquejo de esta información. Y lo que yo espero que ustedes hagan es usar eso como base para investigar más acerca de la evidencia, porque hay mucha evidencia. Y así pueden ir fundamentando más, poniendo más evidencia detrás de lo que ya creen. El testimonio ocular de varias fuentes es la evidencia más fuerte y más importante en cualquier investigación histórica. Porque hay una verdad que lamentablemente no hay máquinas para viajar en el tiempo y volver y ver la cosa nosotros. No podemos ver presencialmente Cristo resucitado hasta que venga de nuevo. Entonces, ¿cómo podemos saber que un evento histórico sea cierto? Lo que podemos hacer para tener confianza de eso es buscar el testimonio de gente que sí vieron lo que sucedió. Y lo que uno busca para encontrar testigos fidedignos es que uno busca testigos oculares, personas que realmente estaban ahí. También que ellos sean testigos independientes, es decir, que no hay colusión entre ellos antes de dar su testimonio. Y también que no hayan contradicciones entre su testimonio. Entonces lo que buscamos es múltiple testigo con detalles distintos,
pero sin, eso comprueba que no hay colusión, pero sin contradicción. Y es precisamente lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos el testimonio en el Nuevo Testamento de dos testigos oculares. Tenemos a Mateo y tenemos a Juan. Los dos son testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Y ellos habían estado ahí en toda su vida como discípulos, vieron a Jesús en la cruz y después resucitado. Entonces ellos son testigos de su muerte, de su sepulcro y también de su resurrección. Y es una cosa muy fuerte entonces tener dos testigos oculares escribiendo su experiencia de primera mano, presencial. Estaban ahí, lo vieron. De hecho, es más, ellos tocaron, ellos escucharon su voz, ellos comieron con él. Entonces ellos pueden también dar un testimonio de que no fuera un fantasma, no fuera algo de su imaginación, porque ahí todos le tocaban, todos comían con él, todos escuchaban su voz. Entonces tenemos el testimonio de dos testigos oculares. Pero ustedes están pensando seguramente, pero hay 4 evangelios. Es cierto. Pero Marcos no fue testigo ocular de lo que ocurrió ahí, sino que, según la tradición, Marcos escribió el testimonio de Pedro. Entonces sí tenemos el testimonio de otro testigo ocular, presencial, en este caso grabado por otro, que sería Marcos. Pero otra vez, estamos encontrándonos con un testimonio de un testigo grabado por otro, pero el testimonio de otro discípulo de Jesucristo, Pedro. También tenemos el testimonio de Lucas. Tampoco Lucas fue un testigo ocular de la resurrección de Jesús, pero Lucas era un buen historiador. Y Lucas nos cuenta que había hecho entrevistas con los testigos oculares para poder dar un relato fundamentado y ordenado de lo que había sucedido ahí. Y entonces Lucas también da un testimonio de testigos oculares grabado y ordenado por Lucas. Y por sus otros escritos sabemos que Lucas es un buen historiador que da buenos datos con buena certeza de lo que él dice. Y finalmente tenemos los testimonios filtrados por Pablo en 1 Corintios 15, el texto que ya vimos, donde él cita todas las personas que habían visto a Cristo resucitado. Y dice que a algunos de ellos, la mayoría de ellos, todavía vivían y podrían contestar cualquier duda. Y entonces eso es algo que uno hace solamente si está seguro que el testigo va a respaldar lo que uno está diciendo. Si yo cito a un amigo y estoy mintiendo, no voy a decir, pero vaya y pregúntale, porque si alguien lo hace, van a descubrir la mentira. Pero Pablo dice con confianza, vayan y preguntan a cualquiera de estas personas y nombra varios, incluyendo un grupo de 500. Entonces ahí tenemos testimonios de distintas personas. Y estas personas cuentan detalles distintos. Algunos cuentan de la ropa ordenada adentro y otros no. Algunos mencionan solamente una persona, un ángel. Otros mencionan 2 ángeles. Pero eso no es una contradicción. Es que uno menciona solamente el que habla y el otro dice, bueno, habían 2 y uno habló. Estos detalles diferenciados nos da más confianza de que no haya colusión. Porque cuando hay colusión, todos cuentan los mismos detalles de la misma forma.
Pero como ellos tienen variedad en su testimonio, da más certeza de que son testigos oculares independientes, sin haber hecho colusión de antemano, sin haber coordinado su testimonio falso. No, ellos tuvieron un testimonio verdadero y por eso podrían contar los detalles de buena forma, diferenciado, comprobando que no es una colusión. También tenemos para respaldar que su testimonio sea veraz, que ellos cuentan testimonios no muy convenientes a su historia. Por ejemplo, ellos cuentan de los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Si uno quiere presentar los primeros testigos, si es una historia ficticia, si estás haciendo un invento, vas a inventar un buen testigo que por alguna razón no puede contar su historia. Pero no es lo que hacen en los evangelios. Ellos mencionan que los primeros testigos de la resurrección de Jesucristo son María Magdalena y otras mujeres. En sus tiempos, las mujeres no podrían dar testimonio en tribunales, en la corte. No podrían dar testimonio porque no eran considerados testigos fidedignos. Que los evangelios mencionan que las mujeres son las primeras personas en ver a Jesucristo resucitado es una buena evidencia que no es una invención, porque ellos no hubieran inventado ellas como testigos oculares. Hubieran inventado a alguien como Nicodemo o José de Arimatea. No sé cómo se dice en castellano, pero ustedes saben de quién hablo. Y eso sí hubieran inventado si fuera una ficción nomás. Pero como no fue una ficción, mencionan testigos inconvenientes para su historia. También mencionan que algunos de los testigos originales, Pedro y Juan, no entienden lo que está pasando. No hacen una conexión con la resurrección de Jesucristo. No es un testimonio muy conveniente mencionar que los héroes, los discípulos, no entienden. Y entonces tenemos buena evidencia porque es de testigos oculares, variados, pero no coludidos, que cuentan historias que parecen ser verdaderas. La otra evidencia que podemos mencionar es que no hay otra explicación. No hay ninguna otra explicación que sea suficiente. ¿Qué dicen los ateos y agnósticos acerca de la resurrección si ellos no creen en eso? Bueno, primeramente, casi todos están de acuerdo que Jesús vivió y casi todos están de acuerdo con que Jesús murió en la cruz. Eso no es tan controversial en el mundo de los historiadores. Pero sí cuestionan la resurrección. ¿Y qué dicen los incrédulos acerca de la resurrección de Jesucristo? Algunos dicen que Jesús simplemente se desmayó en la cruz, se despertó, salió de su tumba. Pero esta explicación es sumamente insuficiente. Es poco probable que Jesús podría haber sobrevivido lo que aguantó antes de la cruz y en la misma cruz. Tampoco es probable que los romanos se hubieran confundido en algo tan fundamental. Están haciendo pena de muerte. ¿Cómo van a dejar a la persona viva? Los romanos son expertos en crucifixiones. No van a cometer un error así. También es insuficiente porque no explica cómo se removió la piedra. Si Jesús hubiera sido vivo pero desmayado dentro de la tumba 3 días, no hay forma de que él hubiera podido remover una piedra, vencer una tropa de guardia.
Una segunda idea que presentan es que su cuerpo fue robado por las autoridades. Pero eso no tiene sentido. Para las autoridades les convenía más tener el cuerpo de Cristo ahí en la tumba donde podrían decir, está muerto. No les convenía nada sacar su cuerpo y no decir a nadie que lo habían hecho. Cuando los discípulos empezaron a predicar a Jesús resucitado, si esta teoría fuera verdad, ¿por qué no salieron las autoridades a decir, aquí está su cuerpo? Como no lo hacen, ni lo pueden hacer, es evidente que las autoridades no tenían conocimiento de esto. Otra idea es que su cuerpo fue robado por los discípulos. También es insuficiente, porque los discípulos no podrían haber vencido a una tropa de guardias, ni tampoco quitado la piedra ahí. Tampoco explica el cambio en los discípulos, que después de unos días se convierten en testigos sin miedo, que salen a predicar a pesar de persecución, cuando 3 días antes todos habían huido frente a la persecución. ¿Qué cosa podría causar este cambio si fuera solamente que ellos robaron el cuerpo? Obviamente no. Obviamente es una explicación insuficiente. Otra explicación insuficiente es que fue toda una alucinación. Ellos lo soñaron más. Se engañaron, fue psicológico. Pero eso no explica la evidencia primera, que es la tumba vacía. Si ellos alucinaron la resurrección de Jesucristo, los judíos podrían haber sacado los huesos y dicho, mira, aquí está. Tampoco es probable que tanta gente en tantas ocasiones hubieran tenido la misma alucinación. Las alucinaciones simplemente no suceden así. No explica coincidencia en sucesos mayores en los testimonios, pero diferencias en los detalles. Y también es poco probable porque los judíos no creían en una resurrección en esta vida. Creían en una resurrección futura, en los fines de los tiempos, pero no hubieran esperado la resurrección de Jesucristo. Entonces, los ataques en contra de la resurrección de Jesucristo son insuficientes, mientras que los testimonios a favor de la resurrección son una buena explicación de las evidencias. Y por lo tanto, podemos concluir que Cristo realmente resucitó de entre los muertos. Tenemos testimonio firme y fuerte, y cualquier otra teoría es insuficiente. Y entonces, nosotros podemos creer con certeza, con confianza, con harta fe, que Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso nos da firmeza en nuestra fe y también potencia evangelística. Si nosotros creemos y podemos evidenciar y saber que Cristo resucitó de entre los muertos, nos va a ayudar para no ser desviados por otras enseñanzas, doctrinas falsas, los agnósticos y los ateos que nos atacan, para no dudar de la veracidad de la fe. También la resurrección, como dice Pablo, nos ayuda a enfrentar dificultades en esta vida, persecuciones. Si nosotros vivimos solamente esta vida, si no hay una resurrección de Jesús ni de nosotros en el futuro, entonces no vale la pena vivir la vida cristiana, negarnos placeres, aguantar persecuciones, si no hay una vida más allá de esta. Y también la potencia evangelística para poder explicar y
con confianza que Cristo realmente resucitó de entre los muertos. Queremos ser como Pablo, quien predicó en Atenas y predicó la resurrección de los muertos, la resurrección de Jesucristo. Y aunque ellos se burlaban de él, no dejó de predicar la verdad. Y entonces yo quiero que ustedes estén plenamente convencidos de que Cristo resucitó de entre los muertos, que Cristo vive, y esta vida de Cristo no es una ficción, no es porque somos optimistas, no es porque somos ignorantes, es porque nosotros hemos visto la evidencia y sabemos que Cristo salió de esta tumba para vivir de nuevo. Y ahí Dios demostró que Cristo realmente es el Mesías, que Cristo realmente es el Señor y Salvador de nosotros, y que Cristo realmente nos puede ofrecer salvación, es digno de seguir como nuestro Señor y Salvador, porque resucitó de entre los muertos y vive aún. Quiero que no seamos como los agnósticos, como los ateos. Si ustedes están afuera escuchando y no creen en la resurrección, ¿no les parece verdad? Espero que estén convencidos. Si no por este sermón, pueden ir y hacer más investigación. Yo tengo la plena confianza que una investigación bien hecha va a llegar a la conclusión de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y para los que están en Cristo, espero que eso sea una motivación para seguir anunciando las buenas nuevas del Salvador que murió en la cruz por ti y por mí, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó de entre los muertos y ahora reina y volverá algún día por nosotros. Y los que estamos vivos, iremos con él. Y los que están en sus tumbas, también resucitarán con él. Cristo nos da una buena oportunidad. Podemos aceptar y retener la salvación, aceptando y reteniendo una fe en la doctrina de su resurrección. Señor, te damos gracias por lo que has hecho, enviando a tu Hijo a morir por nosotros y también por su resurrección de entre los muertos. Te damos gracias porque sabemos que la fe que tenemos es la verdad, porque la doctrina que estamos creyendo no es una invención de los seres humanos, sino que es tu sana doctrina, la verdad. Yo pido que ayudes a los que no han aceptado a Cristo, que no han creído en su muerte y resurrección, lo puedan hacer, llegar a Él con fe y con arrepentimiento y con bautismo. Y también pido que los que estamos en Cristo seamos motivados y también fundamentados para poder seguir anunciando, proclamando, compartiendo lo que Cristo hizo en la cruz y también su resurrección. En el nombre del Señor.